Hola familia, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuérdese que semana tras semana tenemos una cita para que juntos estudiemos o expongamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros a través del Evangelio de Juan. La semana pasada iniciamos un tema y hoy viene la segunda parte que es acerca de la autojustificación. Y dijimos que estamos posicionados o estamos parados en la palabra de Dios en Juan 8, en los versículos 21 y 22. Yo los quiero invitar a que los recordemos para que sepamos qué era lo que estábamos hablando la semana pasada. Qué pena por la voz, pero a veces me toca como esforzarla más. Esperemos que con la ayuda nos vaya bien. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 21-22, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dijimos nosotros hace 8 días que íbamos a iniciar una serie de temas que conciernen a lo que son unas barreras que se levantan, que impiden que las personas conozcan de Dios. Y lo vamos a ver en el reflejo del pueblo de Israel, ¿cierto? Cómo estas barreras se levantaron en las vidas de estas personas y estas barreras al levantarse impidieron que este pueblo de Israel pudieran recibir aquel que esperaban, aquel que anhelaban su llegada a Mesías, no lo pudieron aceptar por esas barreras. Por eso, por no querer renovar su mente, por tener una visión errónea de lo que era para ellos su vida espiritual. Y lo más curioso, lo dijimos también la semana pasada, es que así como aplicó para el pueblo de Israel, esas mismas barreras se siguen levantando hoy en día en nuestra sociedad y se siguen levantando en nuestros corazones, ¿cierto? Y por eso muchas veces para nosotros nos es tan difícil aceptar o recibir lo que el Señor les está diciendo aquí. Jesús, recuerde, los está confrontando. Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. Jesús ha venido de hablarles a ellos y ya les ha expuesto a ellos de que Él es el agua de vida eterna, que Él es la luz que ilumina al hombre. Y Él también ha dicho que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y por eso entonces ellos están tan ofendidos al ver lo que Jesús venía predicando. Iniciamos entonces la vez pasada hablando de la primera barrera. Yo quiero seguir hablando de esta barrera porque es un poco extensa, aunque estemos abarcando 2 versículos. Hace 8 días dijimos que la primera barrera que impide a estas personas, que estas personas o que nosotros aceptemos el mensaje del Señor, es la barrera de la autojustificación. Una barrera que les impide entonces aceptar la verdad de la persona y la obra de Jesucristo. Y quiero recordarles a ustedes o quiero enfatizar nuevamente acerca de lo que es esta autojustificación. Esta autojustificación es aquel, dijimos, nefasto concepto que muchas veces tenemos nosotros en la mente, de tener una capacidad de creer ser aprobados por Dios por nuestras obras, por lo que usted y yo hacemos, por lo que tú y yo decimos, ¿cierto? Eso es lo que es esta barrera, el creernos nosotros justificados delante del Señor. Y yo creo que en otro momento, en unos temas con Faber, nos hablaba acerca de lo que es la justicia de Dios, ¿cierto? Y hablamos de la justicia de Dios como un significado simple, es de un correcto posicionamiento delante de Dios. Así que esta autojustificación equivocada que tienen estas personas que se convierten en una barrera, es creer que usted y yo tenemos una correcta posición delante de Dios cuando verdaderamente nosotros no lo tenemos. Entonces, todos los judíos, dijimos la semana pasada, finalizando, tenían como base la aprobación de Dios, o sea, de la justificación,
basado en el cumplimiento de ciertas normas. Esto era lo que ellos, esa era la base de la aprobación. Normas que sí, algunas fueron establecidas por Dios, pero también muchas de estas normas establecidas por ellos mismos. Y justo esta era entonces su base de aprobación. Y hoy vamos a profundizar más acerca de esto. Pero dijimos que esa no era la aprobación o la base de la aprobación de Dios, ¿cierto? Sino que esa es la base de la aprobación que ellos tenían. Entendamos que el hombre no tiene la capacidad de cumplir las normas de Dios de manera perfecta. Dios es un Dios perfecto y Él demanda cumplimiento perfecto, ¿cierto? Pero nosotros creemos que nosotros cumpliendo normas es que podemos ser entonces aprobados delante de Dios. En donde nosotros podemos ver esa incapacidad de cumplir las normas de Dios de manera perfecta. La base ya había sido aprobada por el hombre más perfecto, en el lugar más perfecto, lo dijimos, con la comunión más perfecta. O sea, estaba todo a su favor. Y estamos hablando de quién? De Adán, dijimos. Estamos hablando de Adán, ¿cierto? Que desde la caída del hombre, el hombre cayó en un estado de corrupción, en un estado de miseria, un estado incomparable con el que nosotros no podemos acercarnos, somos incapaces de cumplir perfectamente las normas de Dios, o sea, de su ley. En otras palabras, si nosotros creemos que lo podemos hacer, dijimos, si Adán, que tenía todo a su favor, que todo era perfecto, no lo pudo cumplir, mucho menos nosotros lo podemos llegar entonces a cumplir. Entonces, terminábamos justo la vez pasada con lo que el mismo Pablo les hablaba a su propio pueblo judío acerca de esa base que ellos habían colocado, las esperanzas, en ser aprobados, en ser autojustificados. Y eso está en Romanos 10, del 1 al 3. Vamos a Romanos 10, del 1 al 3, para que lo recordemos. Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire la sinceridad de Pablo. Él les está diciendo a ellos que esa es la oración, para que ellos también sean salvos, para que la luz también les ilumine a ellos. Y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y dijimos que este versículo, parafraseándolo en un lenguaje mucho más claro para nosotros, Pablo les está diciendo aquí a los romanos, yo tengo el más profundo deseo en mi corazón por la salvación de mis compatriotas. Y él dice, porque yo he dado el testimonio de que ellos desean ser aprobados por Dios, pero lo hacen guiados por lo que ellos creen que debe ser y no conforme a lo establecido por Dios. Pues han desechado entonces el medio dado por Dios y han establecido parámetros propios, es lo que hemos venido hablando, lo cual nos muestra a nosotros entonces una conducta de rebeldía constante hacia lo establecido por Dios. No se sujetan al medio dado por Dios para la salvación, sino que se siguen por rebeldía sujetando a lo que ellos confían, a lo que ellos mismos hagan y lo que ellos mismos piensan. La ley de Dios, la ley que Dios dio en el Sinaí, Dios nunca tuvo ese objetivo. Cuando Dios dio la ley, Él no dio la ley para que ese fuera el medio para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Cómo así eso? Dijimos. Sí, la ley que se entregó allí en el Sinaí de Dios por medio de Moisés no fue dada con ese objetivo, porque junto con la ley Dios también les dio algo más. Y con eso era que estábamos finalizando la vez pasada y ya vamos a empatar con el tema de hoy. El medio para que un pueblo pecador pudiese tener relación con el Dios triplemente santo, Dios les dio la ley, pero también les dio un sistema sacrificial. Y hoy vamos a hablar de este sistema sacrificial, que era el camino para que el pueblo pecador
pudiese convivir con Dios, el Dios santo, santo, santo. ¿Listo? Así que la ley les debía mostrar a ellos y nos debe mostrar también a nosotros la incapacidad. A ellos les mostraba su incapacidad y a nosotros también nos tiene que mostrar la incapacidad de poder cumplir a cabalidad todo lo que la ley nos dice. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3, 19, 20. Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley, ojo, ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, querida iglesia, las cosas funcionaban de la siguiente manera. La ley debía entonces mostrarles su condición. Y entonces, conscientes de ello, gracias a la ley, teniendo en cuenta esa condición, debían ir entonces luego de eso, ese era el proceso, ir al tabernáculo a presentar un sacrificio de una vida inocente por sus pecados. En otras palabras, tenemos que recordar y tener muy claro, mi pecado es muerte. Porque esa es la paga del pecado. Mi pecado es muerte. Así que la ley siempre tuvo como objetivo hacerlos conscientes de su propia incapacidad. Ese es el objetivo de la ley, siendo una tutora, enseñándoles a ellos la incapacidad de acercarse por sus propias fuerzas al Dios triplemente santo. Pensemos a lo siguiente, ¿qué hubiera pasado para que comprendamos un poquito mejor lo que estamos hablando? ¿Qué hubiera pasado si el Señor solo les hubiera dado la ley? Si el Señor solamente les hubiera dado la ley, los dejaría en un estado de profunda tragedia. ¿Por qué? Porque la ley los va a señalar y los va a hacer conscientes de que son pecadores, miserables y condenados. Pero no tienen el medio para poderse acercar porque Dios no convive con el pecado. Dios no convive con la inmundicia. Ahora, pensemos de otro lado, lo siguiente, lo contrario, ¿qué pasa si el Señor solo les hubiera dado el sistema sacrificial? Sin la ley que muestra su estado caído. ¿Qué sentido entonces tendría el sistema sacrificial si la ley no los hiciera conscientes? Nunca verían que son pecadores, entonces ¿para qué ofrecer sacrificio si no hay una razón por la cual verdaderamente ofrecer sacrificio? Pero el Señor, en su sabiduría, dio las dos cosas completas, las dos que preparaban el camino de Cristo. Entonces, junto con la ley, que era el medio para que fueran conscientes de su estado pecaminoso, les dio el medio para mantener una relación, el sistema sacrificial. Yo creo que esto nos queda a nosotros muy claro. La ley era el medio para que fueran conscientes de su estado pecaminoso. Y el sistema sacrificial les dio el medio para mantener la relación con Dios. ¿Listo? Pero los judíos habían rechazado este medio. Ellos estaban rechazando este medio. Habían establecido que la manera de ser aprobados por Dios era por sus propios méritos, por lo que ellos podrían hacer. Y aquí nuevamente el orgullo humano está diciendo, yo soy digno. Muchas veces nosotros nos creemos dignos de las cosas, ¿cierto? Entonces rechazaron lo que Dios había establecido y decidieron ellos mismos establecer sus propios parámetros. Por eso entonces el sistema sacrificial para ellos se convirtió en un sistema sin sentido. Ellos lo hacían, sí lo hacían, pero a ellos el sistema sacrificial, ¿cierto?
Para ellos se convirtió en un ritual sin sentido. Y vea, lo que les voy a decir para que nos quede claro y que constata verdaderamente que para ellos este sistema que era el medio para acercarse a Dios, lo que les dije ahorita, el sistema sacrificial era el medio para mantener una relación. A ellos esto se le quedó sin sentido, porque miremos dos ejemplos de la decadencia espiritual que ellos tenían, el sinsentido, el sin razón de lo que Dios ya les había dado, el cual muestra que lo volvieron un rito de ir al templo y ofrecer sacrificios, como muchas veces nosotros convertimos las cosas en nuestra vida espiritual. Sin ofender ninguna religión, ¿cierto? Porque eso sucede en muchas religiones, pero pues nosotros tenemos un background católico y nos acordamos. Como por ejemplo, usted entra a un templo y mucha gente va y pone una veladora, ¿cierto? A otros van a otros templos y colocan es como un incienso, algo así es que colocan en algunos otros templos, depende pues el dios, o les llevan comida y se las colocan a los pies de esto. Y eso se vuelve un rito, sin ser conscientes. A ver, ¿por qué nosotros vamos a un templo anteriormente y prendíamos una veladora? ¿Cuál es la razón? No la tenemos, pero como todo mundo la hacía, pues nosotros también la terminamos haciendo, ¿cierto? Entonces, miremos dos ejemplos que nos muestran su decadencia espiritual. El primero, Dios, cuando estableció el sistema sacrificial, Dios había establecido que cada persona que venía para presentar sacrificio, ¿por qué venía la persona a presentar sacrificio? Porque era un pecador, porque la ley le hacía consciente de que él era un pecador. En la misma ley dice, aquel que es pecador y viene a presentar sacrificio delante de Dios, dice la ley, de él mismo, el pecador, debe degollar el animal. Levíticos 4, 27, 29. Levíticos 4, 27, 29. ¿Estamos ahí? Listo. Dice lo siguiente. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Versículo 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Listo? Entonces, la palabra de Dios dice aquí que el pecador mismo debía degollar a este animal perfecto, sin defecto, por causa de su pecado. Imaginémonos nosotros la escena. Usted se equivocó. Usted cometió un pecado porque la ley lo apunta de que usted hizo algo erróneo. Pues la misma ley dice, como usted es pecado y usted quiere convivir con Dios, para poder convivir con Dios, usted tiene que hacer uso del sistema sacrificial. Y usted para eso tiene que traer una cabrita. Y usted tiene que colocarle su mano en la cabeza, ¿cierto? Y degollarla, ¿cierto? Entonces, imagínese la impresión de quitarle la vida a un animal por su causa. O sea, debía ocasionar un choque en la persona, ¿cierto? Porque, por cierto, ahorita lo vamos a ver más abajo, dice, es un animal perfecto, ¿cierto? Es un animal que usted lo coge y lo degolla y usted dice, sin hacer nada, este animal lo estoy degollando y está derramando su sangre inocentemente. ¿Por quién? Por mí. Porque así dice la ley, que es la forma en cómo yo puedo tener comunión con Dios, porque Dios es santo, santo y santo. Listo. Y entonces, imaginémonos eso tiene que dar a nosotros, nos tiene que dejar una impresión y nos tiene que dejar un mensaje. Hay un animal inocente que está muriendo porque yo cometí un error. Eso es lo que hace el sistema sacrificial. Entonces, imagínese otra vez vuelvo yo, métase allá a ver la imagen, ¿cierto?
usted colocando la mano sobre el animal, sacando un cuchillo y degollándolo acá alrededor de su nuquita y viendo cómo expulsa la sangre, ¿cierto? Que es la que supuestamente lo va a limpiar o va a tapar sus pecados. Y ver cómo la sangre se derrama y la vida de ese animal, porque dice que en la sangre de la vida está, ¿cierto? Y ver cómo la vida de ese animal inocente se está yendo por el pecado tuyo. Debía entonces esto crear un impacto en quien está ofreciendo el sacrificio. Y nosotros tenemos que decir, yo, siendo un pecador, mi pecado está trayendo muerte sobre ese animal inocente, perfecto, sin mancha, lo más bonito que yo pueda tener en mi casa, en mis pertenencias, lo estoy ofreciendo porque yo me equivoqué. Pero ¿qué fue lo que pasó? Para que miremos la decadencia de cómo esto se fue convirtiendo en un rito. Con el tiempo, mire la ley tan clara que era. Con el tiempo las personas ya no degollaban el animal que ellos estaban trayendo, sino que eran los mismos sacerdotes que empezaron a hacerlo por ellos, haciendo, quitándoles que esa oportunidad de quedar impresionados de lo que estaba causando el error, el pecado que cada uno de nosotros hacemos. Al final entonces era el sacerdote, usted llevaba el animal y eso lo entraban para allá o lo degollaban, ya no era usted el encargado, no era usted el que estaba viendo esa impresión de que debía dar a usted. Esa es una de las formas, mira cómo ellos lo fueron cambiando, que eran, no, eso es muy horrible, entonces lo siguió haciendo otra persona. Segundo ejemplo, el animal debía ser ofrecido, el animal que debía ser ofrecido debía de ser un animal sin defecto, debía de ser un animal perfecto, debía de ser un animal que era el mejor. Levíticos 4:28. Levíticos 4:28. Y dice, Levíticos 4:28. Luego, ¿estamos ahí? Luego, si ven lo importante, yo puedo ver. Digo, estamos ahí, entonces me dicen que sí. Yo arranco. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Entonces, era terminantemente prohibido lo que está diciendo acá, traer un animal que tuviera algún defecto. Está diciendo sin defecto. Deuteronomio 15:21. Deuteronomio 15:21. Estamos profundizando en el sistema sacrificial, lo que significaba y representaba, ¿cierto? Entonces, Deuteronomio 15:21 dice, y si hubiere en el defecto, ¿en quién? En el animal, si fuere ciego o cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. ¿Sí ve? O sea, el Señor está diciendo es lo perfecto, lo que a usted le va a doler entregar. Pero luego, muestra de su decadencia y que lo convirtieron también en un rito como muchas cosas hoy nosotros en día, el momento en el que los mismos llegó el momento en que los mismos sacerdotes permitieron que se sacrificara lo peor. Y si usted se va a Malaquías 1, allí Malaquías está hablando acerca de esta razón, de cómo fue tan claro el Señor en Levíticos y en Deuteronomio, y cómo en la decadencia de su religiosidad habían dejado de lado las palabras de Dios. Y dice Malaquías 1:6-8. ¿Estamos ahí? ¿Sí, Marta? Malaquías 1:6-8 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, como podemos ir viendo, acá nos está mostrando otro ejemplo de cómo ellos ya no estaban presentando lo mejor. Ellos estaban presentando lo ciego, lo cojo, lo más llevado. Habían olvidado la razón. O sea que el sistema sacrificial para ellos se les había convertido en un rito. Era tan insignificante para ellos el sistema sacrificial que estaban modificándolo y pasando por encima a las leyes santas que Dios ya les había entregado. Que lo que traían para ofrecer entonces ya no era lo excelente, ya no era lo mejor, como el Señor había establecido. Y los mismos sacerdotes, quien debían rechazar esto, en Malaquía nos está diciendo, lo están permitiendo. Entonces esto se había convertido en ¿qué? En un ritual. Se había convertido en un ritual. Era un animal, ya no era un animal sin mancha, el más gordo, el mejor. Lo que traían a ofrecer era el bagazo, el animal enfermo, el inútil, el cojo, el ciego. Mejor dicho, ya ofrecían lo que sobra, lo que ya saben que está para salir. ¿Por qué? Porque si la base de la relación con Dios eran sus propias justificaciones, acuérdense que la base de la relación es que dijimos que era a través del sistema, la ley apunta que somos pecadores. Y el sistema sacrificial nos mostraba a nosotros que era el modo o el método para relacionarnos con Dios. ¿Sí? Pero como para ellos, bajo su propia justicia, la base de la relación con Dios era ¿qué? Su propia justicia. ¿Qué sentido entonces tenía el sistema sacrificial? Ninguno. Se les había convertido algo como que sí, cada año tenemos que subir a Jerusalén y llevar un animal. Por eso todo eso se había convertido en un negocio. Por eso cuando vamos a leer Juan 2 y vemos que Jesús está limpiando el templo y dice que la casa de mi padre la han convertido en casa, en la cueva de ladrones, es porque eso allá hay un mercado, un negocio tremendo, vendiendo animales, vendiendo lo que fuera para que usted compraba y llevaba. Así, se volvió que algo que usted hace, pero ya no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, esta base de aprobación, esta base de sentirse justificados ante Dios a través de lo que Jesús está diciendo, Jesús les está diciendo que la forma de ser justificados es a través de Cristo, a través del Mesías, de aquel que debía ser la fuente de vida, la luz que ilumina el mundo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa idea de que Jesús les estaba hablando, les estaba diciendo, era una idea incorrecta para ellos. No encajaba, como hoy no encaja mucho de lo que Dios nos enseña en nuestra vida, no encaja en nuestros pensamientos y en esta sociedad. Para ellos esta idea era nefasta. Ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ese no era el Cristo que verdaderamente necesitaban los judíos. Ellos necesitaban era otro tipo de libertador. Ellos necesitaban un salvador para el imperio romano. Ellos necesitaban que se levantara otro como David, otro guerrero de linaje, ¿cierto? Para darle la libertad. Consideraban que sus propias justicias, o sea, sus obras, les eran suficientes para poder tener una relación con Dios y por eso, vuelvo y le digo, por eso entonces esta autojustificación es una barrera que impide que usted y yo nos acerquemos a Dios porque no vemos la necesidad de podernos acercar a Dios. Bien, hasta ahí. Es por eso entonces que habiendo rechazado lo establecido por Dios, habían rechazado aún
desde antes de empezar su ministerio a Jesús, porque ellos no necesitaban ese tipo de Mesías. Pues el sistema sacrificial era un simbolismo de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y lo podemos ver en Hebreos, que en Hebreos es muy claro cómo nos habla de que la obra de Jesús en la cruz es el simbolismo de lo que era el sistema sacrificial. Y si usted va a Hebreos, vamos a Hebreos 10, por favor. Si vamos aquí a Hebreos 10, vamos a ver entonces cómo el sistema sacrificial era un símbolo de la obra del Señor Jesús en la cruz. Hebreos 10:1, que dice, porque la ley, ¿estamos ahí? Wendy, ¿ya llegó? Yo la espero, Wendy, no hay problema. Hágame señor. Ya, listo, ya llegó Wendy. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí ve lo tremendo? Vamos al versículo 11 y 12, de ahí mismo, del capítulo 10. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Por eso entonces el apóstol Pablo nos va a decir a nosotros en Romanos 10, yo lo invito a Romanos 10, y que otro me busque Gálatas 3. Pablo entonces en Romanos 10:4 les dijo a ellos, les dijo, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, si usted y yo vamos entendiendo lo que hemos venido hablando acerca de la ley nos hace conscientes a nosotros de que usted y yo necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Entonces, por eso el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel aquel que cree. Eso es lo que dice Romanos 10:4. Y en Gálatas 3:24 dice, así que la ley vino a ser nuestro guía, nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Qué bonito, ¿cierto? ¿Cómo nos dice a nosotros completamente de que el sistema sacrificial entonces es el simbolismo de la obra de Cristo en la cruz? Y por eso Pablo le dice tanto a los romanos como a los gálatas que la ley, ¿cierto? Que la ley, el fin de la ley es Cristo y que la ley es la que nos guía a nosotros o nos conduce a Cristo para que fuéramos justificados. En uno nos dice a los que creen y en otro nos dice por la fe. Bien. Pero los judíos habían establecido una base de justificación muy distinta a la que hemos venido hablando, distinta a la establecida por Dios. Así que cuando el Señor les dice a estos judíos tan convencidos de su propia justicia, en el versículo 21 del que estábamos hablando, ¿cierto? Otra vez les dijo, leamos el versículo 21, por favor, de Juan 8, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, cuando Jesús les dice, en vuestros pecados moriréis e iréis al infierno, ¿cierto? En vez de ser una advertencia para ellos que los lleva al arrepentimiento, era una ofensa que incrementaban entonces ese deseo de querer asesinar al Cristo, de querer matar a Cristo. Ahora entonces la pregunta que surge es, ¿cómo era posible que aquellos que creían, aquellos que eran tan celosos, aquellos que buscaban la palabra de Dios, cómo era posible que ellos creyeran ser cumplidores de la ley de Dios, pero a la vez no lo son? Esa pregunta nos tiene que salir a nosotros. O sea, ¿cómo ellos
van a creer que son cumplidores cuando verdaderamente no lo son. Y el Señor les dice a estos que creen en eso, en vuestros pecados moriréis. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Pero ellos, aún conociendo la ley, no se veían pecadores. Conociendo la ley. Por eso es la pregunta. O sea, ellos conociendo la ley, ¿por qué ellos no se ven pecadores a ellos mismos? ¿Por qué? Y vamos a hablar de dos causas y con eso quiero finalizar. ¿Sí? Hablemos de dos causas que fácilmente también pueden presentarse, o se pueden colocar en nuestras vidas. Y es la primera. Vamos a ver dos causas. La primera de esta entonces es tener un concepto equivocado del pecado. ¿Qué es pecado? Y yo creo que el problema que presentaron los religiosos de aquella época es un problema que hoy presentamos nosotros hoy en día. Yo creo que la palabra pecado no es lo mismo para todo el mundo. Es más, nos da pena, nos da vergüenza, de pronto tal vez decirle a otra persona pecadora porque creemos que lo estamos ofendiendo. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Ellos se ofendieron. En vez de eso servirle a ellos para decir, ay, ¿cómo así que son un pecador? En vez de llevarlos al arrepentimiento, ¿a qué los llevó a ellos? A enorgullecerse y a quererlo matar a él. Entonces, el primer concepto es tener un concepto equivocado del pecado. Ellos consideraban pecado el acto en sí. Ellos consideraban el pecado el acto en sí y no la intención de realizarlo. Ojo con esto. Ellos consideraban el pecado el acto, cometer el acto, pero no la intención de realizar. Y vamos a ampliar un poco más esto que estoy diciendo aquí. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no adulterarás. Están en los mandamientos, ¿cierto? No adulterarás. Y ellos, solo en medio de su autojustificación, ellos solo consideraban adúltero aquel que era sorprendido en el acto del adulterio. ¿Sí? Entonces, por eso es, para ellos, el pecado es el acto en sí. Entonces, para ellos, el adúltero es aquel el que lo sorprende en el acto de adulterio. Por lo tanto, ellos decían, somos cumplidores de la ley, pues no hemos adulterado, lo decían ellos. Pero olvidaban que esos mismos mandamientos que el Señor dio, el de dice, no adulterarás, también hay otro mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Sí o no? También está en eso. Pero dígame, pues usted, ¿quién puede ver al codicioso? ¿Cómo prácticamente esto ya no es un pecado? Porque ¿cómo vamos a decir que para ellos el pecado es el acto en sí? ¿Cómo puede usted determinar si Sergio, Marta, Nico, Jenny son codiciosas? No codiciará, no sabemos qué se puede, porque se codicia qué? Con la mente y con el corazón. Entonces, ahora el Señor Jesucristo, lo lindo del Sermón del Monte, que luego lo queremos ampliar un poco más, el Señor Jesucristo vino a desenmascarar esa hipocresía que había en los corazones de estos religiosos, porque eso es hipocresía. Porque en Mateo 5, si usted se va a Mateo 5, 27 y 28, Mateo 5, 27 y 28, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí o no? Qué tremendo eso. ¿Sí ve el concepto erróneo de pecado? Que muchas veces es el mismo concepto de hoy en día. Por eso muchas veces cuando uno confronta a la gente con la palabra de Dios, dice, se consideran que son buenos. Porque ellos dicen, yo no mato, yo no robo, yo no digo mentiras así pues como muy grandes. No. Entonces, esa es la doble moral, ¿cierto? La doble moral. Ahora, también hay otro versículo que podemos sacar y dice es,
no matarás, ¿cierto? No matarás, ¿cierto? Es otro mandamiento. Y al no y al no haberle quitado la vida a alguien, ellos ¿qué decían? Los religiosos, somos cumplidores, porque a nadie hemos matado, no hemos matado, pero muchas veces habían deseado el mal de alguien. Y es más, aquellos que estaban ahí, que se decían, somos cumplidores, que estaban maquilando en su corazón. ¿Qué nos ha dicho ya la palabra de Dios que querían ellos hacer con Jesús? Apresarlo y matarlo, ¿cierto? Pero para ellos eso no era pecado, porque ellos no eran los que iban a apretar el gatillo, no eran los que iban a clavarlo en la cruz, ¿cierto? Entonces, muchas veces habían deseado el mal de alguien y el Señor Jesús viene también nuevamente a desenmascarar esa hipocresía en Mateo 5, que nuevamente es del Sermón del Monte. Y les dice, es que, acuérdense que el Sermón del Monte se desencadena en este versículo que es, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Listo. Entonces en Mateo 5, 21 y 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagine pues. Así que el problema era una concepción del pecado, ¿cierto? Era la concepción del pecado. Por eso dijimos, ¿cierto? Que las dos causas, ¿cierto? Que pueden colocar, también se pueden presentar en nuestras vidas con respecto de que, porque ellos conociendo la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos creían que eran cumplidores de la ley. Pues primero que todo, la primera lo vimos, tenían el concepto erróneo de que era pecado. Entonces, si yo no sé qué es pecado, entonces todo está bueno y yo no estoy bien cumpliendo delante de Dios, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Segundo, el segundo punto que creo que lleva a los fariseos que aún conociendo la ley de Dios, a no verse como pecadores, era de que se habían engañado creyendo que ser cumplidores de la palabra de Dios era conocer la palabra de Dios. Y ojo con esto, que esto es muy importante en muchas personas, que nos volvemos cabezones, pero no cumplidores de la palabra de Dios. Sí, muchos que nos gustan otros leer libros teológicos, ir a la raíz etimológica de la palabra y conocer la cosmovisión de la época y todo este tipo de cosas, pero creemos que nos engañamos creyendo ser cumplidores de la palabra de Dios con solamente conocerla. ¿Qué dice Santiago 1:22? Santiago 1:22. Listo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Que seamos hacedores, no solamente oidores. Y hay muchos cristianos, ¿cierto?, que les gusta vivir en la ignorancia, pero hay otros que les gusta vivir en el conocimiento, pero un conocimiento que no los lleva a ser hacedores de la palabra. Los judíos se engañaban creyendo que conociendo la palabra de Dios, la estaban cumpliendo, ¿cierto? Ellos creían eso, creían ellos acerca de esto. Los judíos se engañaban pensando que conociendo eran aprobados y eso no es suficiente. Si usted se va a Romanos 2, del 17 al 24, acá hay algo donde Pablo les saca los trapitos al sol tremendamente, ¿cierto? Es un poco largo, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Lo que les está hablando a ellos, al judío. Y dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructores de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley de la forma de la ciencia y de la verdad. Eso es lo que ellos piensan, está diciendo Pablo, es lo que ustedes piensan. Tú pues, que enseñas a otro,
¿No te enseñas a ti mismo? Le está diciendo. Tú que te mofas de todo lo que te acabé de decir desde el 17 al 20, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de ser no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo les está llamando la atención a ellos, a los judíos que están engañados, pensando que conociendo eran aprobados. Ahora, tenemos que entender, conocer no es suficiente. Santiago dice que los demonios, ahí en Santiago, dice que con los demonios conocen muy bien la doctrina de Dios, tiemblan ante ella, pero eso no los hace salvadores a ellos. Lo que debe hacer el conocimiento, mire lo que debe hacer el conocimiento, iglesia. El conocimiento de la escritura a nosotros nos debe enseñar nuestra incapacidad, nos debe a nosotros volvernos humildes, nos debe a nosotros volvernos a que nos humillemos delante de Dios. Ese es el verdadero valor del conocimiento, vernos cada vez más pequeños, más indignos y a nuestro Dios cada vez más grande y más glorioso. Eso es lo que tiene que hacer el conocimiento de la palabra de Dios y llevarnos entonces a estirar a estirar nuestra indigna mano, aferrarnos de la gracia de Dios y dada a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Amén. 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 Bueno, yo los invito a que oremos. Vamos a orar y luego entonces voy a hacer unas preguntas para aclarar conceptos. Listo. Yo quiero invitar a ver, ahorita quién oró, Ángela. Yo quiero invitar a Martica. ¿Le parece bien, Martica? A que oremos para cerrar, por favor. Padre Santo, te damos gracias. Nos das, Padre, este tiempo para conocer más de tu palabra, para profundizar, para aclarar conceptos. Padre Santo, yo te pido por los corazones de todos los que estamos aquí, para que sea tu palabra, Padre, bajando a nuestro corazón. Padre Santo, te doy gracias por la vida de Mauricio, Señor, que le das y le pones en el corazón enseñarnos, Señor, este libro de una manera expositiva. Padre, nos quedamos en tu nombre y hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno,